Policías estatales de Guanajuato agredidos por sujetos armados durante un operativo en Yuriria. Esto ocurrió por la madrugada. 8 sicarios fueron abatidos. En respuesta, al menos un autobús de pasajeros fue incendiado esta misma tarde. Inicia el periodo de sesiones ordinarias en la Suprema Corte de Justicia. En su discurso, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señala que el legado de la Constitución fue destruido. Y en medio de una crisis del Partido Liberal, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, renuncia a su cargo. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en anexar a Canadá como el Estado 51. Y mira, el Congreso de Estados Unidos ratifica la victoria precisamente de Donald Trump en la elección presidencial de noviembre pasado. Todo listo para que el 20 de enero tome protesta y se convierta en el presidente número 47 de la Unión Americana. Y bueno, bienvenidos a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez a nombre de mi compañera Selene Flores. Vamos a comenzar con las historias, con todo lo que le ha ocurrido, todo lo que ha sucedido a lo largo de las últimas horas y por supuesto la agenda informativa de México y el resto del mundo. Y comenzamos en Guanajuato. Esta madrugada 3 policías estatales resultaron heridos, 8 civiles armados fueron abatidos en un enfrentamiento que se desató durante un operativo en el municipio de Yuriria. Esta tarde ya hubo reacciones por parte del crimen organizado. Vamos directamente con el corresponsal de Milenio Televisión, Jesús Padilla. Tiene los detalles y la manera en la cual comienza esta noche del 6 de enero, Día de Reyes, allá en Guanajuato. Qué gusto, Jesús. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues para informarte, como ya bien lo mencionaste, iniciamos el día muy ajetreado con este operativo que se realizó en la comunidad de Buenavista, allá en el municipio de Yuriria, en donde pues desafortunadamente 3 policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado resultaron lesionados, pero también en este enfrentamiento 8 presuntos delincuentes, 8 presuntos sicarios fueron abatidos. Al parecer estaban realizando un patrullaje en las inmediaciones de esa zona. Hay que recordar que ha sido una zona pues bastante caliente, la Laja Bajío, en el estado de Guanajuato, en donde varios policías y civiles han sido asesinados. Y bueno, pues estaba realizando un operativo por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública y también del Ejército Mexicano cuando fueron sorprendidos los agentes. Se dio una persecución, llegaron hasta este predio que podemos observar allí en la pantalla, en donde se realizó este operativo, un tiroteo, un enfrentamiento que dejó finalmente 8 presuntos delincuentes abatidos y 3 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que nos reportan están ya fuera de peligro, siguen hospitalizados, pero fuera de peligro. Este enfrentamiento se daba cerca de las 6:30 de la mañana, de acuerdo a los reportes. Y bueno, pues se hizo un operativo en la zona también después de estos hechos y pues se dio a conocer que después de que localizaron esta casa de seguridad, encontraron una camioneta que fue vista en 2 sucesos relevantes. El primero registrado el 16 de diciembre en el municipio de Irapuato, en donde mataron a 4 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y también en otro episodio muy desagradable que se registró en el municipio de Jerécuaro, en donde pues desafortunadamente también 2 policías municipales fueron asesinados. Y bueno, pues respecto a esto, más tarde, ya a las 4 de la tarde, este camión que vemos allí en la pantalla pues fue quemado por parte de la delincuencia organizada en la carretera que va de Salvatierra precisamente al municipio de Yuriria, a la altura de la entrada de Cupareo. Pues ahí al parecer, y de acuerdo a los últimos reportes que daba a conocer también la Secretaría de Seguridad, bueno, pues al parecer bajaron a varios personas que iban en varios pasajeros y finalmente pues le prendieron fuego. Y más adelante también observamos en la pantalla, quemaron otro vehículo minutos después en la carretera que va de Valle de Santiago hacia el municipio de Jaral del Progreso, también en Guanajuato. Las autoridades están alertas, están haciendo operativos en todos los municipios de la zona Laja Bajío, aquí en Guanajuato. Hasta el momento solo se reportan estos 2 vehículos. También están reportando que pues tiraron ponchallantas en la carretera Salvatierra a Yuriria. Hasta el momento no se reportan más detenidos, además de los 8 abatidos. Lo que sí es que las autoridades esta noche están en alerta, Jaime.
Atentos, Jesús, entonces, para lo que ocurra y por supuesto pendiente si hay avances en la investigación de estos hechos muy lamentables. Jesús, atentos, cuídate mucho, que estés bien, buenas noches. Gracias, Jaime, muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Vamos ahora a Sinaloa, porque Culiacán amaneció nuevamente con un bloqueo en los sectores Los Ángeles. 3 camiones de basura pertenecientes al ayuntamiento fueron utilizados para impedir el paso en la vialidad. 2 de ellos fueron ubicados cerca de un conocido supermercado y el tercero bloqueando el acceso a la zona dorada. Apenas el día de ayer, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó la recuperación de 3 camiones de basura que habían sido también robados al municipio. Sin embargo, se desconoce si hubo otros vehículos sustraídos. Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones oficiales sobre el origen de estos bloqueos ni sobre posibles responsables. Además, se reportaron enfrentamientos en la sindicatura de Costa Rica y el hallazgo de cuerpos. Hay un vergal de guacho, güey. Sí. Hay un chingo de guacho aquí. Hay gente tirada aquí en la agrícola. Y en más temas del narcotráfico, Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, comparecerán mañana de forma conjunta por primera vez ante una corte federal en Chicago en medio de las negociaciones con los fiscales de los Estados Unidos. Buscan alcanzar un posible acuerdo que les permite evitar un juicio por al menos 9 cargos que están relacionados con el tráfico de drogas, delincuencia organizada y lavado de dinero. La audiencia se encuentra programada para mañana a las 11 horas en la corte que preside la juez federal Shannon Johnson Coleman. Se va a conocer si las partes han acordado ya los términos de la posible declaración de culpabilidad de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, o bien, por el contrario, si deciden proceder hacia un juicio. En más temas de seguridad, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, en estas últimas horas que le quedan de actividad, Ken Salazar, declaró que el fentanilo sí se produce en México, pero que debatir sobre ello no llevará a ambos países a donde se tiene que llegar, por lo que se pronunció por trabajar en el tema de manera conjunta. Esto en su última conferencia de prensa como embajador, dijo que no se arrepiente del trabajo que hizo y destacó la colaboración bilateral en temas como seguridad y migración. Al finalizar esta conferencia, el diplomático rifó varios de los sombreros entre los que asistieron y también partió la tradicional rosca de Reyes. Sé lo que pasa, que hay fentanilo en México y también sé que se produce acá. Pero eso es un debate que se produce, no se produce, no nos lleva a donde tenemos que ir. Con todo respeto al gobierno de México, tenemos que trabajar este tema juntos y eso lo hemos hecho, sea en lo de la seguridad, en los esfuerzos que hemos hecho para desmantelar al cartel del Pacífico de Sinaloa. Eso lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, para mí, el fentanilo es problema mundial. En Michoacán, la pugna entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios por el control de la plaza sigue arrojando víctimas en la región de Tierra Caliente. Mire, esta mañana fueron localizados los cuerpos de 3 presuntos sicarios a las afueras del Hotel San Francisco en Apatzingán. Los cuerpos estaban sentados, maniatados y con varios impactos de arma de fuego. Este hallazgo se da luego de la detención del jefe de plaza de los Caballeros Templarios, que ha sido identificado como Lisandro L., un sujeto que era conocido como La Fruta, y 6 de sus sicarios luego del enfrentamiento el fin de semana con fuerzas de seguridad.
Tabasco vivió un fin de semana muy violento, luego de que el sábado 5 personas fueran asesinadas, 7 más resultaran heridas durante un ataque en el bar La Casita Azul. Esto ocurrió en la capital de la entidad, en Villahermosa. Hasta el momento se desconoce el móvil de la masacre. Entre los heridos hay un menor de 17 años y 3 mujeres. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que ya están en coordinación con autoridades locales para que estos hechos queden esclarecidos y, por supuesto, no existe impunidad. Pero ¿cómo verga te ayudo? ¿Gordo, dónde te dieron? Estatales de la entidad investigan una supuesta amenaza que recibieron 3 músicos de narcocorridos o bien corridos tumbados, a quienes les emitieron medidas cautelares para su protección. El fiscal de la entidad, Gustavo Rómulo Salas, ha detallado que las amenazas fueron vertidas a través de narcomantas colgadas cerca de una preparatoria. Los 3 músicos que fueron amenazados son Natanael Cano, Tito Torbellino Jr. y Javier Rosas. Han dictado las medidas de protección que en derecho proceda para estas personas y evidentemente, bueno, estaremos pendientes de que se cumplan las mismas con el apoyo de las diferentes instituciones de seguridad pública para evitar una agresión en contra de estas personas. Y en Chiapas, ayer fue detenido el alcalde interino de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro. Este sujeto es acusado de corrupción, desaparición forzada, extorsión agravada y homicidio, sí, así como lo oye, así como vínculos con la delincuencia organizada. Al funcionario también se le relaciona con la desaparición del candidato a la presidencia municipal, Rey David Gutiérrez. Aquí tenemos esta historia. Persona tomó el cargo de este ayuntamiento el día 1 de octubre como presidente interino. Y desde ese momento hasta la fecha no hemos dejado de trabajar por el bien de la seguridad de nuestro pueblo. Horas antes de ser detenido, José Antonio N., presidente municipal interino de la Frontera Comalapa, Chiapas, uno de los municipios azotados por la violencia del crimen organizado, concedió esta entrevista. Quiero decirle, señor gobernador, que aquí en el municipio cuenta con un aliado. Las puertas del ayuntamiento están abiertas a todo lo que tenga que hacerse para mejorar nuestro municipio. Un día después, el ahora exalcalde fue detenido bajo los cargos de corrupción y desaparición forzada. Incluso podría tener responsabilidad en la desaparición del entonces candidato a la presidencia municipal de la Frontera Comalapa por el Partido del Trabajo, Rey David Gutiérrez, quien desapareció el 27 de abril del 2024 y 4 días después fue visto con vida en un video publicado en redes sociales, pero sus familiares aseguran que ya no lo volvieron a ver. Alfa. José Antonio N. apenas duró en el cargo 3 meses, al sustituir a Aníbal Roblero Castillo, presidente electo por el Partido Verde Ecologista, quien fue secuestrado y desaparecido por un grupo de hombres armados el 3 de septiembre del 2024 en Tuxtla Gutiérrez. Al exfuncionario se le vincula con el cártel Jalisco Nueva Generación por ser sobrino de Vladimir Orantes, alias El Ruso, principal líder de la organización criminal El Maíz, brazo del cártel que mantiene controlado al municipio fronterizo de Guatemala desde hace 3 años y medio. Pero además es primo de Roger Roblero López, señalado de ser el encargado de cobrar derecho de piso a los comerciantes de ese poblado y de obligar a sus habitantes a participar en bloqueos carreteros. Comalapenses
quiero pedirles de que confíen, tengan fe. Lo que tanto anhelábamos desde hace 4 años, ya están aquí con nosotros las fuerzas especiales. Vamos a brindarle el apoyo necesario. Abren las puertas de sus hogares a cada uno de los elementos para que hagan su trabajo de la mejor manera. Los operativos en la zona de la Sierra Fronteriza iniciaron el 2 de enero. Además de las detenciones, la policía de élite también aseguró 5 vehículos denominados monstruos en la zona. Milenio Noticias. Sobre la detención del alcalde interino de Frontera Comulapa, como lo veíamos, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo que la captura se dio luego de una investigación, no por suposiciones. También asegura que es parte de la estrategia de cero impunidad que está impulsando el gobierno federal. Es una acción que tomó la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas. No es que haya presuntamente un presidente municipal, no. Esto viene de investigaciones que se hicieron, sea por extorsión, sea por algún homicidio, por alguna desaparición. Entonces, al hacer las investigaciones, ahí sale la posible colusión de algún servidor o algún funcionario público, porque tiene que haber suficientes pruebas para que un juez otorgue una orden de aprehensión. Mira esta historia. Sucedió aquí en la Ciudad de México. Es el caso de una menor que fue agredida junto con su madre por sus vecinas, en el Estado de México. Mi compañera Paola Betancourt tiene parte de esta historia y usted vea y opine de lo que ocurrió. Una menor de edad fue golpeada por sus vecinas con domicilio en la calle Roberto Cruz Castillo, en la colonia Plaza Aragón, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Me dice, mamá, es que América y su prima me agarraron. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, me agarraron, me llegaron por atrás y me agarraron. Me jalaron y en un momento me empezaron a golpear al punto de dejarme sentada en una banqueta. Mi mamá, por intentar defenderme, igual recibió algunos golpes y agresiones, y ya después llegaron los policías. Al intentar defender a su hija, la madre de la menor también fue golpeada por los integrantes de la familia de las agresoras. Nos golpearon, a mi hija le golpearon, le dio un derrame a mi hijo y tiene ahorita la columna toda desviada. Por eso está usando el collarín. La madre de la menor agredida señala que las agresiones son constantes y que iniciaron a raíz de pedirles que respetaran su domicilio. Estaba yo allá arriba y estaba yo viendo que estaban golpeando la puerta con la pelota y salí a decir las niñas, le digo, por favor no estén golpeando la puerta con la pelota. Y se enojaron y fueron con su mamá y su familia, vinieron todos. Ese día también estuvieron insultándonos y todo. Y no es la primera vez, porque ahora sí que yo salgo a la calle y cada vez que yo salgo las niñas me insultan. Aunque ya denunciaron los hechos ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México, se encuentran a la espera de la actuación por parte de la autoridad y solicitan alguna restricción para los agresores y protección para la menor y su familia. Más que nada, tal vez una orden de protección, es que yo estaba acostumbrada a salir, ahorita ya no puedo salir por lo mismo. Con imágenes de Mario Martínez, Paola Betancourt, Ciudad de México. Lo que sin duda hace falta para este 2025 es tolerancia, mucha tolerancia. Vamos a la primera pausa, volvemos con más temas. La agenda internacional, no hay que perder de vista lo que ocurre en Canadá y otros asuntos más cuando regresemos. Y miren, temas de la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, específicamente con la renuncia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a su cargo, luego de casi una década en el poder. El aún mandatario señaló que su renuncia será efectiva luego de que el Partido Liberal al que pertenece decida un nuevo liderazgo. Trudeau anunció que pidió al Parlamento canadiense una prórroga hasta el 24 de marzo, lo que le permitirá a su partido evitar una moción de censura y así podrán encontrar un nuevo liderazgo. Dentro de su mensaje, Trudeau criticó la visión del líder de la oposición, Pierre Poilievre, señalando que su visión no va con el futuro del país. Algo importante es que Poilievre es favorecido por distintas encuestas para que sea el próximo ministro o primer ministro en aquella nación. Escuchemos parte de su mensaje, que lo dio en inglés y en francés. I intend to resign as party leader, as prime minister,
after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. La renuncia de Trudeau generó distintas reacciones a nivel mundial. Una de las primeras fue el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Vea lo que puso a través de su red social. Hoy ya presidente electo, ya hubo un trámite dentro de la Cámara de Representantes allá en la Unión Americana, pero vea lo que puso. Adjudicó la renuncia de Trudeau y escribió que a muchas personas dentro de Canadá les encantaría ser el estado número 51, entre ironía, entre un mensaje directo, entre lo que ha señalado desde hace ya algunas semanas. El presidente electo norteamericano añade que Estados Unidos ya no puede sufrir los enormes déficits comerciales y subsidios que Canadá necesita y que incluso Trudeau lo sabía y por eso renunció. Por último, asegura que si Canadá y Estados Unidos se fusionaran, no habría aranceles, se reducirían los impuestos y seguros ante la amenaza de los barcos rusos y chinos que navegan las costas canadienses. De ese tamaño el mensaje de Donald Trump. Quien también reaccionó a la renuncia de Trudeau fue justamente el líder opositor de Canadá, Pierre Poilievre, quien aseguró que solamente es el inicio del cambio en el país, pues también llevó agua a su molino. Canadians desperate to turn the page on this dark chapter in our history might be relieved today that Justin Trudeau is finally leaving. But what has really changed? Every Liberal MP in power today and every potential Liberal leadership contender fighting for the top job helped Justin Trudeau break the country. Why dump him now, right before an election? Have they had a change of heart? Is it because they feel guilty? No. They continued supporting Trudeau when he did all of those things. No, their only objection is that he is no longer popular enough to win an election and keep them in power. They want to protect their pensions and paycheck by sweeping their hated leader under the rug months before an election to trick you and then do it all over again. Vamos a detenernos un poco para conocer el perfil de quien podría ser el próximo primer ministro de Canadá. El líder opositor canadiense nació en Calgary en 1979. Es integrante de la Cámara de los Comunes desde el 2008. Además, fue ministro de Empleo y Desarrollo Social entre el 2013 y el 2015. Desde el 2022 es líder del Partido Conservador, además de que parte de su visión política ha priorizado a la economía canadiense y a su estabilización. Durante las últimas encuestas o dentro de los últimos análisis de opinión pública, Poilievre le llevaba prácticamente 20 puntos de ventaja a Trudeau en las preferencias electorales. Así también que quizá Trudeau, al verse perdido, pues toma esta decisión. Ahora vamos a hacer un recuento de algunas de las causas que llevaron a la renuncia de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá. La primera de ellas, podemos poner en esta lista, quizá larga, fue el alza del costo en la vida general. Esto debido a la inflación que se registró en Canadá durante el último año. Ojo, Canadá no ha sido el único país en el mundo que ha padecido de altos niveles de inflación, pero pues allá los gobernados por Trudeau se la cobraron. Esto se suma a la escasez de vivienda, además del fracaso en políticas migratorias, que también es un tema a nivel global. De acuerdo con el gobierno canadiense, se anunció que el país iba a cerrar 2024 con la presencia de 485,000 personas migrantes y que para los próximos 2 años iban a superar el 500,000. Una de las últimas crisis que vivió el gobierno de Trudeau fue la renuncia de la viceprimer ministra Chrystia Freeland, una vieja conocida del gobierno mexicano, esto debido a diferencias en cómo responder a las amenazas arancelarias del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y otro de los temas que se han colocado en la agenda en la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá es la agenda migratoria. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el presidente mexicano contrató bufetes de abogados para la defensa legal de los connacionales en Estados Unidos, mientras que redes de voluntarios también van a apoyar jurídicamente a los mexicanos. Así lo anunció la Presidencia de la República. Además, la mandataria reveló que va a pedir a los cónsules mexicanos realizar audiencias públicas en los Estados Unidos.
Uno de los planteamientos que le voy a hacer a los cónsules, que ya se los hizo el canciller, es que tengan un día de audiencia pública, ellos y ellas, porque es la manera en que ellos van a saber está funcionando o no está funcionando el consulado, qué problemas tienen, qué otros servicios se tienen que abrir. Solamente escuchando a quien se acerca al consulado, pues pueden tener una mayor percepción de cómo se está llevando a cabo su trabajo. Entonces, es una de las tareas que vamos a desarrollar, entre otras. En ese contexto, el canciller Juan Ramón de la Fuente pidió a los consulados de México en Estados Unidos desplegar con toda su energía, la mejor diplomacia posible para ser una fuente de apoyo, confianza y defensa de los mexicanos que radican en los Estados Unidos. De la Fuente comentó que México requiere del talento de sus diplomáticos, de su compromiso y también de la experiencia de todos ellos, funcionarios de carrera. Por tanto, les pide trabajar en unidad, entusiasmo y responsabilidad, porque el esfuerzo que se ha hecho en Estados Unidos no es menor. Además, reveló que la reunión entre cancilleres de la región de Latinoamérica va a ser el próximo 15 y 16 de enero, días antes de la toma de protesta de Donald Trump. Tómelo y anótelo en su agenda, 20 de enero. Por cierto, el encuentro también asistió el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para presentar a los cónsules mexicanos la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este ejército de equipos jurídicos que hemos logrado aglutinar va justamente en lo que tú señalabas, no solamente las asesorías contratadas, sino estas alianzas locales, alianzas comunitarias que están haciendo las y los cónsules. En relación a la aplicación, que debo decir que es una de las muchas medidas que estamos tomando, no es que se quiera o se pretenda depender de una aplicación para poder enfrentar todo el problema. En ese contexto, ya menos de 2 semanas de que llegue Donald Trump a la Casa Blanca, la primera caravana migrante de este 2025 sigue en la búsqueda de llegar a la Unión Americana. Mi compañero Abraham Jiménez nos tiene pues prácticamente la información desde el día 1. Abraham, ¿cómo transcurren las cosas? Te saludo y te abrazo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches, un gusto saludarte desde el estado de Chiapas. En efecto, este grupo de migrantes que partió el pasado 2 de enero en Año Nuevo prácticamente desde Tapachula, bueno, pues ya básicamente está por desintegrarse. Y es que te lo comento debido a que salieron cerca de 1,500 migrantes esa noche, pero el día de hoy ya son un poco más de 300 personas que lo integran todavía en este momento. Se encuentran cerca de lo que es Escuintla y Mapastepec. En ese sentido, pues en esta localidad, especialmente en Mapastepec, es donde está descansando el grueso de este contingente todavía. Estamos hablando de hombres, mujeres, niños, personas adultos mayores, además también de que están ahí en este lugar, brindándole la atención correspondiente, debido a que pues recordemos que la zona costa de Chiapas las temperaturas son muy altas durante el día, caminar sobre el asfalto es muy complicado, y también durante la noche, bueno, pues la situación del frío y el viento es bastante fuerte. Así que pues este grupo de migrantes que todavía continúa en este trayecto, se espera que lleguen en totalidad a Mapastepec, descansen unos 2 días al menos y continúen su travesía hacia Tonalá. Pero comentarte, Jaime, que muchos de estos migrantes específicamente pues aceptaron lo que es el resolutivo del Instituto Nacional de Migración para darles un documento que les permita transitar por 20 días en territorio nacional, llegar hasta la frontera norte, y muchos de ellos tomaron esta decisión y tomaron esta opción. Por esta razón, esta caravana prácticamente está desintegrada, pero pues se afirma de que pues se va a mantener todavía unida hasta donde puedan, porque ellos están pidiendo que se les dé autobuses para que puedan llegar a la Ciudad de México en primera instancia y posiblemente llegar a la frontera norte con Estados Unidos. Así que vamos a estar muy atentos de lo que ocurra con este grupo de migrantes, Jaime. Muchas gracias, Abraham. Atentos al trayecto y por supuesto a la seguridad de estas miles de personas, entre mujeres, niños y también hombres que intentan llegar a la Unión Americana antes de que rinda protesta Donald Trump. Cuídate mucho, buenas noches. Estamos atentos, muy buenas noches. Y ahora vamos en temas del Poder Judicial. Hoy comenzó ya el periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia, el último que van a tener los 11 ministros del máximo tribunal. Durante su discurso, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló que el legado de la Constitución fue destruido. Se abre la sesión.
Dentro de unos meses, mi nombre dejará de ser antecedido por el título de ministro y será solo, como siempre lo he sido, Juan Luis González. Sin embargo, en esta ocasión me es muy grato dirigirme a ustedes en esta última integración de la 11ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ante este Tribunal Pleno, y lo repito, que eran tiempos de cambio y tiempos de transformación, tiempos en los que era claro un mandato ciudadano que reclamaba y exigía una justicia cercana. Mucho se ha dicho, no solamente en este recinto, sino en los foros públicos más diversos de nuestro país, sobre la serie de eventos que nos llevaron al lugar en donde nos encontramos ahora. Hemos preguntado si era previsible, si era evitable, si hubo algo que nosotros o cualquier otra persona pudiera haber hecho para alcanzar un desenlace distinto. Nuestra Constitución fue capaz de preservar nuestra vida institucional y nuestra soberanía durante la Segunda Guerra Mundial y las décadas de conflicto internacional que le siguieron. Sobrevivió décadas de gobierno autoritario, en donde los frenos y contrapesos que establecía en el papel se desvanecían en la vida real. Pero esa voluntad parece haber flaqueado. Como las lágrimas holandesas, destruir el legado de más de un siglo es tan fácil que resulta sorprendente que no hubiera ocurrido antes. Ante la incapacidad de abordarla de frente, de jugarla con las reglas establecidas, tan solo resulta necesario ejercer un poco de presión en la parte más frágil para dinamitar toda la estructura. Y en este punto no hay marcha atrás. La congruencia no es heroísmo, sino la expresión mínima de la decencia. Se levanta la sesión. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay ningún riesgo para la elección judicial. No, no hay riesgo. Es decir, vamos a elegir entre todos y entre todas al Poder Judicial. Y no veo riesgo. Esta semana me reúno con el Instituto Nacional Electoral. Ellos ya aprobaron el presupuesto, ya tienen incluso propuestas de cómo van a ser las boletas y cómo van a organizar la elección. Y de todas maneras, esta semana me reúno pues para ver cuáles son sus consideraciones. El 9 planteamos. Día 9. Momento de una nueva pausa comercial. Ya regresamos. Vamos con más temas de la agenda internacional. A 2 semanas de la toma de protesta allá en la Unión Americana, el Congreso de este país ratificó la victoria de Donald Trump en la elección presidencial del mes de noviembre. En una sesión conjunta, el Senado y la Cámara de Representantes, el legislativo certificó que Trump recibió 312 votos de los colegios electorales, mientras que su rival, la demócrata Kamala Harris, había obtenido 226. Incluso, el momento fue llevado por la propia Kamala Harris, quien presidió la sesión. Dicho encuentro duró solamente 30 minutos, ocurrió a 4 años del asalto del Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump. La vicepresidenta saliente de la Unión Americana destacó que la democracia en la Unión Americana sigue en ese país. Today was obviously a very important day, and it was about what should be the norm and what the American people should be able to take for granted, which is that one of the most important pillars of our democracy is that there will be a peaceful transfer of power. And today I did what I have done my entire career, which is take seriously the oath that I have taken many times to support and defend the Constitution of the United States, which included today performing my constitutional duties to ensure that the people of America, the voters of America, will have their votes counted, that those votes matter, and that they will determine then the outcome of an election. Pues sí, cuánta razón. Para que existan democracias debe haber demócratas, y para que esas democracias queden vivas, pues los ganadores y los perdedores deben asumir los resultados y las decisiones del voto popular.
¿Cuánta falta hace eso en varias regiones del planeta? Seguimos con temas de Estados Unidos. Joe Biden, junto a su esposa, viajaron a Nueva Orleans para ofrecer consuelo a la comunidad después de lo que ocurrió en ese atentado del primer día de este 2025. Biden dijo que entregaría un mensaje personal a los seres queridos de los fallecidos si pudiera reunirse con ellos. El FBI dijo que el atacante había jurado lealtad al grupo extremista del Estado Islámico y actuó por cuenta propia. Y continuando con Estados Unidos, este lunes Edmundo González, quien se dice virtual ganador de las elecciones en Venezuela y que no fue reconocido allá en Venezuela, sostuvo una reunión con Joe Biden en la Casa Blanca. El líder opositor del país de Sudamérica aseguró que fue una reunión larga, fructífera y cordial. Además, agradeció el apoyo para la recuperación de la democracia en Venezuela. Cabe resaltar, recordará usted, que el año pasado Estados Unidos reconoció formalmente a González como el presidente electo del país luego de las elecciones. Estas elecciones que no fueron reconocidas en aquella nación. Larga, fructífera y cordial conversación con el presidente Biden y su equipo. Fue una conversación larga en la que abordamos diversos aspectos de la relación bilateral y nosotros, por supuesto, que agradecimos el apoyo que nos ha brindado el gobierno de los Estados Unidos en esta lucha por la recuperación democrática de Venezuela. Día clave es el viernes 10 de enero. Y a través de su cuenta de X, el presidente de los Estados Unidos posteó lo siguiente: hoy recibí al presidente electo de Venezuela, un hombre cuya campaña inspiró a millones de personas y que debería jurar su cargo en 4 días. Ya le decía, 10 de enero. El pueblo de Venezuela merece una transferencia pacífica del poder al verdadero ganador de su elección presidencial. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su postura sobre la investidura presidencial de Nicolás Maduro. Se informó que será el embajador Leopoldo de Gives el representante quien acuda a la toma de protesta. Sheinbaum dijo que su postura se fundamenta en la Constitución y ofreció respeto a todos los gobiernos del mundo. Subrayó que le corresponde a los venezolanos a definir su situación interna. Esto en relación con el conflicto postelectoral que persiste desde el 28 de julio del año pasado. A puerta de la toma de posesión del próximo presidente. ¿Cuál será la postura del gobierno de México ante este? La postura que está en la Constitución, con todos los gobiernos del mundo, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en el caso de Venezuela, irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así. Y le corresponde a las y los venezolanos, no a México definir. Y en estos momentos se está llevando la reapertura del segundo piso del Museo Nacional de Antropología, uno de los mejores y más dignos recintos que tiene nuestro país y me atrevo a decir el mundo en torno a la historia. Vaya lugar, el Museo Nacional de Antropología. Originarios, en esa grandeza cultural que no surgió con el descubrimiento de América o con la llegada de los españoles, sino que aquí en este territorio había culturas y había naciones mucho antes, que son lo que permanecen en los mexicanos y las mexicanas, en su solidaridad, en su fraternidad y en la cultura que hace esta grandeza. Pero hoy además, al reconocer a los pueblos vivos, a los pueblos originarios de hoy, no solamente como parte de la Constitución y como parte de la historia y de la resistencia, sino también en la política pública. Anunciamos hace poco que por primera vez se destinan cerca de 13,000 millones de pueblos para dárselos directos como presupuesto a los pueblos originarios y afromexicanos de México, como parte de la reforma al artículo 2 constitucional. Y también, aprovecho para decirlo hoy, tenemos como objetivo incorporar en la Secretaría de Cultura todo aquello que tiene que ver con las culturas vivas, es decir, lo que tiene que ver con FONAR, con el Museo de Culturas Populares,
lo que tiene que ver con las lenguas, queremos incorporarlo dentro de una sola coordinación, de tal manera que esté el INA, el INVAL, y al mismo tiempo se incorporen bajo una sola coordinación todo lo que tiene que ver con las culturas vivas de los pueblos originarios y afromexicanos. Y además decirles también que vamos a dedicar recursos también para la Escuela Nacional de Antropología y Historia. Iniciamos en 2025 y vamos a seguir durante todo el sexenio haciendo realidad las culturas y la grandeza cultural de México. Cierro comentándoles que este año, 2025, hemos decidido dedicarlo a la mujer indígena. La mujer indígena como genérico, a las mujeres indígenas, porque si alguien no ha sido reconocido en la historia, hemos sido las mujeres, pero si alguien no ha sido reconocido en la historia de México, son las mujeres indígenas. Así que inauguramos este segundo piso, dedicándolo en particular a las niñas, a las jóvenes y a todas las mujeres de los pueblos originarios, que son lo que representa nuestra patria. Bueno, es parte del mensaje que está brindando la presidenta. Este recinto que fue inaugurado en 1964, tiene 61 años de edad de haberse construido por parte de la inauguración del presidente Adolfo López Mateos, y ahí veremos cómo cortan el listón de este segundo piso, una obra de Pedro Ramírez Vázquez, un lugar emblemático, un lugar hermoso, donde en varias de las salas se conoce prácticamente el paso de la historia de nuestro país, de lo que en su momento fue México, hace cientos y cientos de años, con culturas espectaculares. Un punto sin duda ejemplar e infaltable para el turismo local y para el turismo internacional. Felicidades al Museo Nacional de Antropología. Más temprano, la presidenta de la República, en su conferencia mañanera, aclaró todo sobre lo que está alrededor de Mexicana de Aviación. Hoy conocimos que Mexicana de Aviación había cancelado 8 rutas de 18 que tiene en el país. Algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta. Van a llegar los nuevos aviones y se está haciendo una revisión, como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros, cuáles son las rutas que tuvieron menos. Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa, y Mexicana va a seguir siendo la empresa del pueblo de México, seguir volando, y no hay nada más que pues sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025. Hablemos de negocios, hablemos de Mexicana, hablemos de TAR, esta empresa que se ve que no pudieron lograr un acuerdo de la aerolínea. Se queda solamente con 2 aeronaves de toda la flota, y estas aeronaves pertenecen al propio ejército mexicano. Cari, qué gusto verte, feliz año, inicio del 2025. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Pues mira, feliz año y con esta información de aviación. Y es que desde ayer ya corría esta información sobre la suspensión de 8 rutas de Mexicana de Aviación a destinos tan importantes como Acapulco o Puerto Vallarta. Y sobre esto hay 2 vertientes importantes. La primera es la que tiene que ver con transportes aéreos regionales, la aerolínea queretana que conocemos como TAR, y que a pesar de tener serios problemas económicos, se asoció con Mexicana de Aviación para la renta de aeronaves. Y es que hay algunos que aseguran que TAR dejó de operar como socio de Mexicana de Aviación y se llevó las 2 aeronaves con capacidad para 50 pasajeros cada uno que le rentaba a Mexicana, con lo que se vuelve imposible mantener todas las rutas de la aerolínea del estado. Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado porque TAR no ha emitido un comunicado ni ninguna información oficial que diga que en efecto terminó con esta asociación.
Y es que, de ser así, Mexicana se queda solo con 2 aeronaves propias para cubrir destinos regionales, que es justo el mercado al que buscaba atender una vez que retomó sus operaciones ya hace un poquito más de un año. Recordemos que fue el 26 de diciembre de 2023 cuando retomó sus operaciones como aerolínea del Estado. De esta forma, los destinos que la empresa seguirá operando son Mazatlán, Los Cabos, Mérida, Tulum, Chetumal y Ciudad Victoria. Por el otro lado, como ya escuchábamos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguraba que esta suspensión de rutas tiene que ver con una revisión del plan estratégico de la compañía para 2025. Se trata de un análisis de cuáles fueron las rutas con más y con menos pasajeros, así como la renovación de los contratos de la renta de los aviones y también para la compra de nuevos. Algunos de ellos serían entregados este mismo año. De hecho, el equipo de Milenio Negocios consultamos ayer directamente con la compañía y nos aseguraron que en efecto era una suspensión, así que vamos a estar al pendiente porque en teoría la compañía seguirá operando y esto solo es temporal. Veremos, Cari, es muy importante esto que nos comentas. Estamos también a la espera de que llegue una orden de 20 aviones Embraer, que ya lo anunció la propia compañía. Esos llegarán a lo largo de este año, de aquí hasta el 2027 ya veremos de qué manera se arma todo esto. Lo importante de todo ello es que la empresa trabaja, vuela y vive de recursos públicos. Ahí la importancia de esta situación. Cuídate mucho, Cari, y buen inicio del 2025. Mucha salud. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo. Gracias. Y para conocer si ha habido afectaciones en los vuelos luego del anuncio que se conoció en la víspera, vamos directamente hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Fernando Cruz, tú tienes información al respecto. Qué gusto, Fer, has estado prácticamente todo el día en ese sitio. Muy buenas noches. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Nos hemos trasladado hasta este punto precisamente para verificar cuál ha sido la situación luego del anuncio de la suspensión de vuelos a estas 8 ciudades. Estamos hablando de Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. Pues bueno, tras este anuncio ha habido confusión y poca información para las personas que pretendían utilizar esta aerolínea para llegar a sus lugares de destino. El día de hoy se tenían previstos 2 vuelos a ciudades que están dentro de estas 8. Estamos hablando a Ixtapa y a Uruapan. Antes de las 2 se tenía previsto el vuelo a Ixtapa, sin embargo, exactamente a la hora de salida, a esa hora fue que se canceló. Y a las 5 de la tarde se tenía previsto la salida del vuelo a Uruapan. Sin embargo, 30 minutos más tarde se canceló. Apareció precisamente en la pantalla de bitácoras de este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Qué es lo que ha pasado durante este tiempo? Pues bueno, hemos tratado de buscar a personas que pues se les cancelaron los viajes. Sin embargo, pues nos comentan algunas personas que trabajan en esta aerolínea que se les informó con anterioridad vía correo electrónico. Sin embargo, pues nos dimos a la tarea de tratar de conseguir un boleto a una de estas 8 ciudades en el área de boletaje y pues bueno, la sorpresa es que aún están ofertando boletos, al menos para Guadalajara, que está dentro de las 8 que anunciaron la suspensión. Incluso a través de la vía electrónica, a través de su página de internet, logramos comprar un boleto precisamente para trasladarnos a Guadalajara. Sin embargo, pues bueno, en ningún apartado nos mencionan que ya no se realizarán estas corridas. Incluso una de las personas que compró un boleto de regreso a Nuevo Laredo con meses de antelación, es decir, lo compró en octubre, tendría que salir el próximo jueves a Nuevo Laredo, se le informó vía correo electrónico que no se realizaría este viaje. Sin embargo, hoy, hace escasos minutos antes de entrar al aire, recibió una llamada por parte de trabajadores de la aerolínea, donde le informaban que su vuelo ya se había reactivado, es decir, sí se llevaría a cabo el próximo jueves. Entonces hay poca información, las personas ya no saben qué hacer, si confiar en la versión de la aerolínea o pues bueno, apostarle a otras aerolíneas, porque incluso las que ya no quieren volar con ella no saben cuándo se les va a realizar el reembolso. Las únicas personas que están en estos momentos abordando los aviones de Mexicana son las personas que precisamente van a otras ciudades, un ejemplo, Mérida o Tijuana. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes de esta situación. Al momento parece con normalidad, sin embargo, las personas que tenían planeado viajar
a Uruapan o a Ixtapan no llegaron porque se les notificó. Vamos a estar pendientes de esta situación desde este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gracias, Fer. Buenas noches. Hasta pronto a mi compañero Fernando Cruz. Vamos a la pausa, ya volvemos.